me hace especialmente muchísima ilusión comenzar o terminar este seminario, no solamente por la gran figura que significó Paulo Freire y en la que vamos a estar hablando con él y de él durante 2 horas, sino también, bueno, pues es un poco la puesta en marcha de seminarios, de todo un comienzo durante este curso, sobre todo volver a la presencialidad y a la semipresencialidad, que es un poco diferente, pero sí que hemos podido comprobar en el seminario cómo las personas que aquí están presentes hemos podido comprobar que necesitamos volver a sentir, hablar en persona y poder compartir reflexiones. Y en este caso, pues qué mejor que Paulo Freire y qué mejor que la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Como digo, estoy muy emocionada, estoy intentando también un poco controlar la emoción y también un poco que estoy un poquito así enferma, pero nada, que aquí lo teníamos que superarlo. El, Junto a mí está Isabel Galvín y Julio Rogero, y también estará Jaume Martínez Bonafé, que estará online. Eh, las dos personas que están aquí sentadas conmigo, estoy completamente segura de que las conocéis perfectamente, pero sí que me gustaría presentarlas como les conocí yo personalmente. Y es muy grato pues, presentar a Isabel Galvín, pues, que justo, pues, curiosamente en este confinamiento, colocando papeles, pues hace 15 años encontraba apuntes de una gran ponencia suya en una escuela de verano y entonces descubrí a Isabel Galvín como persona y como persona implicada ya en el día a día, en cuerpo y alma, por aquel entonces, y he descubierto ahora que todavía también, algo que no solamente como secretaria general de la federación, sino como persona humana y bueno, pues para mí un gran valor de cómo cuida a las personas que estamos dentro de la federación, sino también cómo cuida la educación en Madrid en estos momentos en los que está pendiente de un hilo o pendiente de una gran necesidad de renovación. Eh, Curiosamente también da la casualidad de que Paulo Freire es uno de sus grandes referentes y entonces pues me parecía importante que estuviera aquí como persona que ha trabajado como referente Paulo Freire en el aula y cómo lo lleva también al sindicato y cómo, bueno, pues un poco que nos dé su visión desde esa magnitud. Y luego está también Julio Rogero, que también muchos le conoceréis, perteneciente a los movimientos de renovación pedagógica, maestro, y, y bueno, pues igualmente quiero presentar cómo le conocí yo, de hace también 20 años, así, en un grupo de jóvenes educadores que éramos, bueno, pues iniciándonos en el mundo de la educación, oíamos nombres como Paulo Freire, Ángel Llorca, Justa Freire, Freinet, Summerhill, y nos parecían todos nombres muy raros, incluso pensábamos que serían algunos familiares, pero nada que ver. Estábamos en un mare magnum de nombres y sabíamos que teníamos la necesidad de conocer a Rosa Sensat y conocer en profundidad los movimientos de educación. Y gracias a la mano de Julio, pues de un grupo autogestionado nos íbamos implicando, conociendo a cada persona, a cada movimiento y bueno, pues hacerlo compartido. Hoy actualmente también sigue ese grupo y actualmente también sigue Julio en el grupo de aprendizaje colectivo, llevándoles de la mano para conocer y para compartir esa reflexión educativa. Y bueno, pues después presentaré a Jaume, pero también me gustaría que aquí estuvieran presentes las personas que han estado en el seminario, como un referente mundial, que era Paulo Freire, y pensando que la educación sí es política y por eso pensamos que es importante reflexionar y poder hacer una pedagogía crítica de lo que nos rodea a través de la educación.
En ese seminario lo hemos conseguido hablar, hemos conseguido reflexionar sobre el método de alfabetización, la pedagogía del oprimido, la educación bancaria, las palabras generadoras. Ha sido un gran grupo con mucha diversidad de personas que están trabajando en integradoras sociales, educación especial, educación infantil, profesores de FP, de secundaria, maestras. Y bueno, pues sé que hay algunos que estáis por aquí a nivel online. Está Carlos, está María, Gema, Jesús, y aquí presente pues están también María, Gonzalo, sí, Marta. Bueno, pues estamos muchas personas que igualmente a las personas que han venido, aunque no estuvieran en el seminario, es el momento pues para poder compartir. Creo que como inicio me gustaría dar la palabra a Julio, que nos va a dar una visión un poco, bueno, no quiero hacer spoiler, quiero que pedagogía de la autonomía, o bueno, que nos cuente Julio, porque seguro que lo va a llevar un poco a situarnos. Paulo Freire está aquí ahora con nosotros y vamos a escuchar a Julio. Gracias, Julio. De nada. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todas y especialmente a Soraya por invitarme a estar hoy aquí con Isabel, con Jaume y con vosotros y vosotras. Hablar de Pablo Freire me resulta bastante difícil porque la riqueza de su pensamiento, de sus ideas, de sus escritos, es de tal calibre que uno se siente absolutamente pequeño al lado de esa obra y de esa persona que fue y que yo tuve el privilegio de conocer durante un fin de semana en un pueblo de Ávila, en una convivencia que había organizado una gente que estaba organizada en grupos de cultura popular y que le habían invitado a venir a España. Esto en el año 91-92, poco antes de que él escribiera su último libro, La pedagogía de la autonomía, de la que voy a hacer alguna referencia, porque es el libro menos leído y a mí me parece que es la pedagogía de la autonomía para los docentes. Es quizá el libro más interesante porque en él plasma qué significa enseñar. Entonces, qué cualidades puede y debe tener un docente comprometido con la educación como práctica de la libertad y con la mirada que hoy es necesario poner en los oprimidos de la tierra. Yo conocí el pensamiento de Freire desde que comienza a publicarse en España, sobre todo en la editorial CIS, que es la primera que empieza a escribir textos de Freire y sobre Freire. Enseguida, la editorial Siglo XXI publica unos años después La pedagogía del oprimido y ya van apareciendo en España las obras que va publicando y que nos llegan unas veces desde nuestras editoriales y otras desde las editoriales latinoamericanas. Yo el primer texto que tengo es de una editorial latinoamericana, que es argentina y que publica el libro Concienciación en el año 74, seguidamente a la publicación de La pedagogía del oprimido. Cuando Soraya nos planteó, y a mí me planteó, qué decir de Freire, me dijo que podía ser interesante ver cuál es la incidencia del pensamiento de Freire y de la obra de Freire en el movimiento
social de transformación de la educación en nuestro país. Ya en los años 70 empezó a correr de boca en boca, porque era difícil acceder a su obra, sobre todo antes de la transición, que un personaje llamado Paulo Freire había escrito La educación como práctica de la libertad, que fue mi primer texto donde conocí su metodología y su pensamiento de la educación como práctica de la libertad para, a través de la concienciación o concientización, que dice él, llegar a pasar de una conciencia mágica a una conciencia ingenua y de ahí a una conciencia crítica. Entonces, todo el planteamiento y toda la metodología que expone en esos textos, que es la que habéis visto en el seminario, de su método de alfabetización a través de la lectura del mundo y de las palabras generadoras, fue un aldabonazo para nosotros y para mucha gente fue la toma de conciencia de la necesidad de implicarnos organizadamente en ese movimiento de transformación de la educación, que en aquel momento se concretaba en los sindicatos, primero clandestinos, luego legalizados, de profesores, y en los movimientos de renovación pedagógica, junto al que estaba también el movimiento Freinet, por una parte, y por otra parte el movimiento milaniano a través de la Escuela de Barbiana y de su texto clave en aquel momento, que también fue otro aldabonazo, Carta a una maestra, escrito por los alumnos de aquella escuela. A partir de finales de los años 70 se construye un pensamiento que se hace y se extiende a todos los países del mundo, que es la pedagogía crítica o la pedagogía ético-crítica, que toma y se fundamenta en las aportaciones de Freinet primero y simultáneamente de Freire, y que está ligado en el contexto latinoamericano al nacimiento de un fenómeno que tiene mucha fuerza y mucha incidencia, que es la teología de la liberación. Paulo Freire es creyente y creyente practicante, pero conectado desde el primer momento de su incorporación, porque él es abogado, se incorpora al mundo de la educación animado e impulsado por su esposa en aquel momento, y se une a toda esa corriente liberadora en América Latina y que nos llega con mucha fuerza a España y a los que en aquel momento estamos conociendo sus textos y a la vez intentando comprometernos políticamente en la transición española. Algunos de los puntos o de los rasgos que a mí me parece que ha dejado como legado y que nosotros, en la fidelidad a su pensamiento, al que tanto debemos tener, a mi modo de ver, presente, ¿no? Y es cómo, siendo Freire el gran referente de las pedagogías críticas y del movimiento de la pedagogía crítica actualmente en todo el mundo, siguen siendo propuestas muy minoritarias y muy marginales. Algunos dicen que son propuestas en la frontera, más que dentro del sistema educativo, y que hoy sigue siendo un personaje silenciado y abandonado. En nuestro país no es así, pero su incidencia es muy minoritaria. Los actos de este año en la celebración de su centenario han sido muy escasos.
Este seminario vuestro es una excepción, y algunas charlas y algunos diálogos sobre la obra de Freire. Algunas de las aportaciones que a mí me parecen muy importantes para hoy, para actualizar nuestro pensamiento conectado con el suyo, es que es fundamental seguir teniendo en cuenta el contexto en el que educamos y en el que se desarrolla la educación. Sobre todo para poder leer el mundo directamente y captar todo su significado. La opción de Freire y la mirada de Freire estaba puesta en los oprimidos de la tierra. Y el gran desafío nuestro sería hoy tener claro quiénes son los oprimidos de hoy, los explotados de hoy, los descartados, los nadie, los inútiles desde la perspectiva del poder, del capitalismo y de la economía de mercado. Otro punto que a mí me parece muy interesante es que seguimos dominados por la educación bancaria. Ahora ya no lo llama nadie así, no lo llamamos así, evidentemente, pero es la educación bancaria, la educación dominada por el poder, donde lo más importante, y aun para, y yo hago una crítica ahí desde mi posición, y es cómo hoy, aun dentro de la izquierda, desde la valoración del conocimiento del poder, se está descalificando toda la pedagogía liberadora, toda la pedagogía emancipadora, desde los antipedagogos, desde toda una corriente de gente que escribe libros muy interesantes para justificar el poder del conocimiento de los poderosos, que es el conocimiento ilustrado acríticamente que llega hasta nosotros, por una parte. Por otra, está también toda la innovación educativa que proviene de las empresas, de los departamentos de recursos humanos que seleccionan a los que utilizan metodologías innovadoras y que llegan a utilizar las metodologías en parte, pero de freinesísimos autores para ponerla a su servicio como puras técnicas, sobre todo decisiones de neutralidad, y eso es muy, muy grave. Vivimos un momento de aniquilación de la conciencia crítica, todo de la defensa de la neutralización, cuando todos sabemos que desde la concienciación es la respuesta a esa aniquilación de la conciencia crítica, pero que está adormecida también en nosotros, porque la mirada del mundo es el ambientalismo, que es quien ha ocupado toda la realidad, no veamos otra. Y si además esta mirada desde las pantallas, son quienes controlan las pantallas, quienes nos hacen ver el mundo como ellos quieren que lo veamos. Otro aspecto es el interrogante en torno a la pedagogía del oprimido hoy. ¿Dónde están las claves de interpretación de lo que nos sucede? Eso es necesario que lo descubramos a través de la pedagogía del diálogo, que es sobre todo la pedagogía de la escucha. Es la gran característica de la aportación en torno a la pedagogía del diálogo. Y luego hay, cómo leer en la actualidad, leer la actualidad desde la mirada de los excluidos. Y un elemento que me parece muy importante y relevante, y que Freire lo tuvo muy claro y a través de sus textos aparece de forma continua,
aunque es todo el pensamiento descolonial o poscolonial, todo el aprendizaje de las epistemologías del sur frente al etnocentrismo occidental, europeo, que está perdiendo una gran relevancia en el mundo, pero que intenta sostenerse a través de un nuevo colonialismo, sobre todo a través de las tecnologías y otras características. Ahí Boaventura de Sousa Santos tiene un libro precioso que son Las epistemologías del sur, donde parte de un análisis crítico del poder y del dominio a lo largo de todo este tiempo del colonialismo y de las epistemologías colonialistas. Me estoy leyendo mucho ya, ¿no? Es que, bueno, otras aportaciones, las digo, las enuncio rápidamente y luego en el diálogo, si queréis, lo vemos, ¿no? La educación como práctica de la libertad implica una educación ético-crítica para la liberación y la emancipación humana. Eso conlleva un interrogante permanente, también desde la pedagogía de la pregunta, de qué estamos haciendo en el sistema educativo, de a quién sirve, qué contenidos damos, qué procesos de construcción del alumno como sujeto de su propia vida y de su propia historia, etcétera, ¿no? Educar es dialogar, pero la educación en ese diálogo es pura conversación con nosotros mismos. Él lo recalca luego en la pedagogía de la autonomía. Ese diálogo con nosotros mismos es fundamental en los tiempos que vivimos, porque las tecnologías, las plataformas digitales, los big data, ese mundo nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos y sabe más de nosotros que nosotros mismos. Y eso es muy grave. Solamente a través del conocimiento interior de nosotros mismos no habrá nadie que pueda controlarnos y manipularnos. En ese diálogo también dialogamos con los demás, dialogamos con los problemas sociales, con los problemas ambientales, alimentarios, de violencia, cuestionamos y podemos cuestionar el mundo social simbólico dominante para deconstruirlo, y eso requiere procesos de reflexión constante y de diálogo entre nosotros para ir elaborando algo que es fundamental también en la pedagogía de Freire, la denuncia. Y por otro parte, ¿qué denunciamos y qué anunciamos? Porque a veces cuando denunciamos podemos quedarnos en el puro activismo de la denuncia de una injusticia, pero no somos capaces de hacer propuestas radicales que vayan a la raíz para transformar esta sociedad radicalmente injusta. Decir nuestra palabra en una sociedad democrática implica eso, de los oprimidos, la lucha más privada, la revolución, cuidado como elemento fundamental ligado a la pedagogía liberadora para construir comunidades que cuidan, sobre todo comunidades educativas capaces de tener 4 características. 1, el apoyo mutuo. 2, la construcción de la democracia dentro de las propias comunidades. 3, el compartir los recursos. Y la 4 se me olvidó. Porque quiero acabar cuanto antes para poder establecer el diálogo, ¿no?
Y no he entrado a hablar de la pedagogía de la autonomía, pero si luego tenemos una segunda vuelta. Bueno, muchas gracias, Julio. Seguimos. Seguimos con Isabel y luego preparar vuestras intervenciones, que también tenéis espacio para poder hablar. Gracias, Julio. Pues, buenas tardes a todas y a todas y a todos. Yo venía emocionada y muy agradecida, pero todavía me he emocionado más con la presentación de Soraya, que agradezco mucho, y con lo que acaba de exponer Julio, ¿no? Como decía Julio, hablar de Freire es muy, muy difícil, te sientes muy pequeña, y después de hablar Julio te sigues sintiendo todavía más pequeña. Así que yo voy a sentir de Freire sobre todo, porque me parece que sentir de Freire hoy es lo que vas a hacerme capaz de poder transmitir alguna cuestión que en este momento me parecen muy relevantes, que nos pueden incluso ayudar a impulsarnos en el momento en el que estamos. Bueno, yo llegué a Freire siendo una joven, muy joven, trabajadora, estudiante de Derecho. Estaba en primero y en los círculos de militancia de mi barrio, que es Carabanchel, leíamos cosas del momento. Aparte nos manifestábamos, hacíamos muchas otras cosas, algunas de las cuales no sé si ahora se podrían contar. Cosas, y en esas lecturas pues llegó Freire a mi vida, ¿no? Y a la de mis compañeros y compañeras de entorno, amigos y amigas, ¿no? Hija de trabajadores, la primera que había llegado a la universidad, yo quería ser abogada, y en un contexto muy complejo, muy determinado, muy de lucha, muy de urgencias y muy también de riesgos de que esa democracia incipiente que nuestros mayores habían conseguido para España no estaba sólida, no era segura. Bueno, pues decidí dar un cambio a mi vida, dejé Derecho y decidí estudiar Magisterio, porque me parecía que en esas urgencias que había era lo, junto con militar y mover y bueno, agruparme con otros y otras, lo que podía hacer para contribuir a darle respuesta a esas urgencias. Incluso en algún momento pensé que si en España, bueno, pues había un golpe de Estado, siempre, bueno, pues un maestro, un profesor, una profesora lo llevaba en la maleta y podría serlo en cualquier parte del mundo para poder ayudar, para poder transformar el contexto en el que estuviera. Esa era la lógica que me llevó a Magisterio. Inicié ahí mi carrera personal, profesional, porque de ahí, bueno, luego pues hice como muchos maestros y maestras, pues estudié las carreras correspondientes y fui haciendo digamos, el desarrollo en formación desde ahí. Y fue Freire. Sí, es un referente para mí. No es explicable mi forma de ser maestra, de ser profesora, de ser persona, de ser sindicalista sin Freire. Y así lo tengo que decir, o sea, porque cuando lo hemos hablado, bueno, estos días atrás, esta semana lo hemos compartido y bueno, he quedado con Soraya que lo compartía con vosotras y con vosotros, ¿no? Yo había pensado que, sin entrar en la profundidad que ha entrado Julio, pero sí desarrollar algunos elementos también desde la pedagogía de la pregunta, ¿no? Para mí hay una clave básica, la naturaleza política de la educación. Esto es algo que es una clave que nos transmite, lo comentaba Soraya al principio, esa naturaleza política que no es una dimensión, que eso en los años que hemos ido pasando según el momento, desde una perspectiva más o menos tecnócrata, más o menos reformista, pues es una dimensión, ¿no? Es que es toda ella, la educación tiene una naturaleza política, y para ser docente, desde esa perspectiva, es sentir docente desde ahí, o sea, es sentir desde esa perspectiva política, y es un docente intelectual, un docente que piensa, que tiene autonomía, que tiene criterio, que sabe responder al contexto porque sabe analizar el contexto, pero además es que no lo hace solo. Esto me parece bastante importante
en este momento tan ya posneoliberal, ya ultra neoliberal y en el que tras la pandemia más aún, en el que estamos absolutamente fragmentadas y que realmente es uno de los elementos en los que nos tenemos que recomponer, ¿no? Entonces, esa naturaleza política que nos hace pensar, lo decía Julio, el para qué educamos, para quién educamos, para quién y para quiénes, en favor de quiénes y contra qué, no pasa nada por decirlo, contra qué educamos. Esa respuesta que nos tenemos que dar, qué queremos cambiar, contra qué tenemos que educar, ¿no? En ese sentido, esa naturaleza política además nos hace también, lo decía Julio, la gran pregunta es cómo traducimos según van cambiando los contextos, quiénes son esos quiénes objeto fundamental, porque son esos quiénes, o sea, nosotros educamos para la liberación de los oprimidos, de las personas excluidas, de aquellos que están los sin nada, los don nadie, los sin nada, ¿no? Y que no es un escaso número de personas. Al final, si analizamos en esa pregunta que nos tenemos que hacer desde la naturaleza política de la educación, esas personas que están oprimidas, que están explotadas, que están sin poder, que están dominadas desde ese imperialismo cultural, porque su cultura está en la jerarquía de valores en los últimos puestos, esas personas en realidad para las que nos debemos, a las que nos debemos desde esta perspectiva, estas personas que están sin poder están así porque se las ha educado, se las está educando para recibir órdenes, para trabajar en un determinado tipo de sitios, para tener un determinado tipo de vida, un no desarrollo de su vida en plenitud, con autonomía, etc. Entonces, en ese sentido, esa naturaleza política, esos educadores intelectuales, esa ser capaces de analizar el contexto para reflexionar sobre esas preguntas y poder trabajar como educadores, como educadoras, como profesores, como maestras, para contribuir al cambio, a la transformación. Para mí esa naturaleza política es lo que me parece que nos debería llegar a ese punto. Y en una casa como la que estamos, en un lugar como este, debiéndonos a los que nos debemos, que están en las paredes también, que son nuestros mayores, ese hecho es una clave, porque nos debemos a los sin nada, a los oprimidos, a los explotados y sobre todo nos debemos, pero no de una manera simplemente para dar constancia, sino para contribuir, para formar parte de ese cambio, para formar parte de la transformación, para ser transformadores y también en la idea de una sociedad justa, una sociedad democrática, una sociedad inclusiva, con una ciudadanía inclusiva que no deja a nadie sin los derechos fundamentales. Es decir, en este momento, desde mi punto de vista, humildemente, es que todo esto es absolutamente relevante y yo no puedo dejar de relacionarlo. Desde ahí he querido traer el enfoque a lo que nos está pasando en estos momentos, en el contexto más cercano, que realmente los oprimidos, los excluidos, es que son los segregados. Ahí hay alguna categorización que han hecho académicos, y hay líneas de investigación en esta línea. Entre todos los oprimidos, pues a mí me gustaría centrarme, dado donde vivimos, que es Madrid, en los segregados, en la segregación, y llevarlo todo el rato, todo el tiempo, al modelo educativo que tenemos, porque ahora me voy a permitir la osadía de haceros alguna pregunta en este sentido, llevarlo a la realidad y lo que nos pasa. Si hablamos de imperialismo cultural, llevémoslo al currículo que tenemos, llevémoslo a todos los componentes curriculares que tenemos, a esos
incluso a las competencias básicas, a los objetivos, a los contenidos, que están todos ahí metidos para que no falte de nada, a las prácticas metodológicas, a la evaluación, y ahí estamos hablando de este imperialismo cultural, pues claramente trabajémoslo desde lo que nos rodea en este momento, en el aquí y ahora, ¿no? Y en cuanto, ya digo, a los oprimidos, propongo pongamos el foco en los segregados, segregados por el bilingüismo, segregados por la falta de oferta educativa, segregados por ese currículo que tenemos, porque la respuesta educativa no da respuesta a las necesidades que tienen desde el contexto social, cultural, sus necesidades personales, segregados por ser diversos, en fin. Y en este sentido también, y de jerarquización de las cosas, quiero terminar con 3 referencias y una pregunta, ¿no? La referencia a la necesidad de entrar en un proceso de concienciación, de hacerlo, de promover procesos de concienciación para la transformación y la liberación individual y colectiva como parte de la práctica, y hacerlo apoyados, bueno, pues se han mencionado, bueno, pues hay una serie de conceptos generadores, de palabras generadoras, para mantener viva esa necesidad de alfabetizarnos. Francamente, pienso que ahora mismo estamos en un momento, incluso los que estamos aquí ahora, que deberíamos entrar aquí ahora y en casa, también en un proceso de alfabetización con lo que nos está pasando, poder encontrar esos términos, esas palabras generadoras de cambio y de transformación. Y yo me atrevo a preguntaros si podría ser libertad una palabra generadora. Eso es lo que quiero decir ahora de momento. Gracias. Muy bien. Daros muchas las gracias. Muchas gracias. Pues antes de poder ver el vídeo de Jaume, que no ha podido asistir personalmente y nos ha hecho un vídeo, sí que me gustaría, tanto para las personas que están aquí en la sala o para las personas que están online, si quisieran, bueno, pues compartir un poco las reflexiones, o las personas que están en el seminario, que en la figura de Freire o en la figura de las palabras como palabra generadora que están saliendo aquí, esta reflexión. Así que, si queréis, abrimos esta mesa redonda con mesas cuadradas. Me han preguntado por allá que por qué no se está retransmitiendo. Me han escrito. ¿Está en Facebook? En Facebook no lo sé. Está grabando por Zoom, pero Vale. no retransmitiendo. Vale. Me han escrito preguntándome si... Bueno, palabras, manos, momento 2. Venga, pues comenzamos. Sí. Bueno, habéis hablado ambos del tema de los oprimidos, me parece que es el tema central, ¿no? El tema de quiénes son los oprimidos. Si queréis, me presento. Soy miembro de la Escuela Popular de la Prospe. Llevo muchos años porque coincidimos con Stuart y Freire, que organizamos la Federación de Escuelas Populares. Somos muy mayores algunos de aquí. Coincidimos en esas jornadas, ¿no? ¿Y tu nombre, perdona? Pepe Mucho. Perfecto, pues bienvenido. Entonces, bueno, como sabéis, la escuela popular de la Prospe llevamos casi 50 años. Entonces, hace 50 años, todavía era muy claro los oprimidos, eran las mujeres que no sabían escribir, estaba muy ligado a todo lo latinoamericano, de esos procesos de alfabetización. Y bueno, 50 años después, pues, tuvimos que conocer la Prospe, nos hemos convertido en un barrio de clase media, ¿no? Y esa pregunta llevamos haciéndola hace mucho tiempo. ¿Quiénes son los oprimidos? No ya en el mundo, ¿quiénes son los oprimidos hoy en nuestro barrio? Una pregunta un poco tremenda. Hay una respuesta fácil que damos a un sector que esperamos cursos de castellano para personas inmigrantes y refugiadas. Bueno, eso parece que está muy bien. Además, hemos desarrollado un método de temas generadores para la lengua. Ahí está muy clara la cuestión.
Pero entre nuestros vecinos, ¿dónde está la opresión? Entonces, si Isabel ha hablado de los segregados, bueno, nosotros yo tengo un concepto en lugar de que es la dominación, mejor la alienación, ¿no? Alienación es de quienes están, cuando tenemos grupos, aparte de los de español, de castellano para inmigrantes, tenemos grupos de aprendizaje colectivo, que van desde historia social de la ciencia, historia social del arte, y una visión crítica, una visión crítica de la cultura, ¿no? ¿Quiénes vienen a esos cursos? Pues personas de nivel cultural medio a medio alto, abogados, que son conscientes que han sufrido en su vida un proceso de aprendizaje alienado y vienen a la escuela a intentar buscar una cultura crítica y desalienante de esos procesos. Bueno, ya te lo digo porque se parece, si no, la opresión siempre está ligada a la opresión económica. Y entonces, si yo veo en mi barrio eso, pues no, porque no hay opresión económica, entendamos, porque no hay la opresión económica esa que podía haber aquí a 50 años en mi barrio, en Latinoamérica y otro tipo, ¿no? Entonces, la opresión económica no puede ser el eje fundamental de discusión en mi barrio. Y, bueno, simplemente lanzaba como idea, para nosotros el concepto clave en este momento es la alienación de una clase media que ha sufrido un proceso de aculturización, incluso de tener carreras universitarias, ¿no? Gracias mucho. Hoy Pepe, mucho, perdón. Sí, Pepe. Pues siguiente, Agustín. Creo que perdona, quiero comprobar si en casa se están oyendo las intervenciones. Ok, gracias, Oliva. Bien. Buenas tardes, me encanta el acto, era necesario, el estudio dice... Ahora sí que no se oye nada, Soraya. Un poquito más alto, Agustín, a lo mejor. O más cerca. Un poco más alto, si no es nada... No, vente aquí. Al atril. Sí, algo más cerca, que le veamos, que es tímido. Vale. Venga, pues... nada, quería un poco comentar, bueno, en primer lugar, gracias por el acto, yo creo que era necesario, ¿no? Porque como decía Julio, está olvidado, ¿sí? Está olvidado y está olvidado en muchísimas generaciones más jóvenes. Tengo la sensación de que ya se ha olvidado un poco el legado de Paulo Freire. Pero yo creo que han surgido palabras. A mí me surgen dos cosas. Yo perdonar que bueno, ¿qué me ha surgido a mí? Una, se destacaría dos cosas, aparte de la pedagogía del oprimido, que entendemos por oprimido, concepto, la idea de libertad, de educación para la libertad, que señalaba Isabel, Julia señala otros aspectos, y yo creo que quiero señalar dos de los que creo que Julia también ha comentado. Uno es educar para el cambio, que cuando leo ahora en Paulo Freire, digo, si es que está actualizado, 100 años después, es pura actualización. Rescato el término de educar para el cambio. Perdona que hago un paréntesis, Isabel, a mí me pasó algo parecido también, ¿vale? La lectura de Paulo Freire, junto con la lectura de Milán, la escuela de Barbiano, que también es otro de los olvidados de la pedagogía, pues hizo que en vez de estudiar o seguir con veterinaria, hiciera máster. Un paréntesis de cómo efectivamente hay lecturas que sirven para el cambio. Y la otra que quería destacar de Paulo Freire, y que yo creo que sigue siendo actualidad, y me gustaría luego en el debate, es el carácter del aprendizaje colectivo y sociocomunitario que desarrolla Paulo Freire. En momentos donde lo colectivo cada vez tiene menos importancia frente a lo individual y donde lo sociocomunitario se olvida. No voy a contar aquí un poco situaciones como algunos servicios de carácter sociocomunitario intentan un poco taparlos, ¿no? Y nada, y por tanto, permitidme que termine con una frase en este sentido de Paulo Freire, que destaca ese aprendizaje colectivo. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Yo creo que, evidentemente, es un ejemplo claro de, por tanto, la pedagogía de Paulo Freire sigue siendo plena actualidad.
Muy bien, gracias Agustín. Pues vamos a, si hay alguna palabra más, vamos a compartir un vídeo de Jaume Martínez Bonafé. Jaume Martínez Bonafé es un maestro, filósofo y profesor también titular del Departamento de Didáctica de Organización Escolar de la Universidad de Valencia y es una de las personas, bueno, pues fundadora de los movimientos de renovación pedagógica de Valencia, pero no solamente desde los principios, sino que también se ha mantenido a lo largo durante este año, durante todos estos años. Sigue escribiendo, siempre además desde una cercanía que ahora lo vais a comprobar y desde una realidad. Por eso en el seminario, bueno, una de las lecturas que pudimos compartir es precisamente cómo llevar a Freire a las aulas y dar esos 3 minutos de conversación a las personas que estamos con ella en el aula. Y bueno, pues él suele escribir mucho y una de sus últimas publicaciones, tanto como en el Diario de la Educación, en la que también colabora Julio, también una de las últimas publicaciones es un libro muy actualizado de educación con cine, literatura y canciones, en el que, bueno, pues como a través ya no solamente de Freire, de los movimientos de renovación pedagógica, se trabaja con las diferentes artes. Voy a compartir uno de los vídeos, el otro es más corto, pero... Hola, buenas tardes. Ahora ya, perfecto. Soy Jaume Martínez Bonafé y quiero empezar agradeciendo a Soraya y a la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras la invitación a participar en esta iniciativa y sobre todo ese interés y ese compromiso en la recuperación del pensamiento, del trabajo, del compromiso y de las propuestas de Pablo Freire, ¿no? Y antes de empezar con las dos cuestiones que Soraya nos propone, me gustaría daros un apunte de mi relación personal, por decirlo de algún modo, ¿no? con Pablo Freire, o más que con Pablo, claro, ojalá, con la obra de Pablo Freire, con su trabajo y especialmente con el libro La pedagogía del oprimido, porque yo guardo con especial cariño un ejemplar de La pedagogía del oprimido que me regaló una maestra al finalizar un curso en Río Gallegos, una pequeña ciudad en ese rinconcito al final de la Patagonia, ya donde parece que se vaya a acabar el mundo, ¿no? Bueno, yo había ido a dar un curso en ese lugar y al acabar el seminario, una maestra pone en mis manos ese libro y me cuenta que su madre, también maestra, lo tuvo escondido bajo unos ladrillos de la cocina durante todo el periodo de la dictadura militar. Para mí fue muy emocionante, ¿no? Ese reconocimiento, ese detalle por parte de aquella mujer de decir, este libro, ¿no? Este libro quiero que lo tengas tú, ¿no? Bueno, el segundo ejemplar que guardo de La pedagogía del oprimido es una edición en vietnamita que durante el franquismo. La vietnamita era una especie de impresora de fabricación casera que se utilizaba mucho para la fabricación de panfletos y prensa clandestina en la época de la dictadura. Bueno, pues Carles y Cacho, dos maestros anarquistas de aquella época, por las noches dedicaban muchas horas y quitándole el sueño y a otros compromisos, dedicaban muchas horas nocturnas a editar con valentía una edición multicopiada de La pedagogía del oprimido. También hicieron otra sobre la escuela moderna de Ferrer y Guardia. Bueno, y el tercer ejemplar que guardo es el con el que vengo trabajando desde hace mucho tiempo la obra de Freire, especialmente esa edición del siglo XXI que tiene de La pedagogía del oprimido. Bueno, a mí Freire me ha ayudado de muchas maneras. Y yo creo que he ido creciendo en el modo de pensar la educación y de pensar mi compromiso personal y mi compromiso con la escuela, alimentándome con muchas de sus argumentaciones. Y ahora quiero recuperar dos cuestiones que me parecen importantes. Las dos tienen que ver con la propuesta que nos hace Soraya.
La primera, ella lo que propone es, bueno, ¿qué es esto de la pedagogía de la pregunta? Bueno, a mí me parece que para poder responder a esta pregunta, lo primero que quiero recuperar, o la primera cuestión que me gustaría plantearos, es la idea de la reivindicación del sujeto, tal como esto yo lo he visto, lo he pensado desde el trabajo de Freire también. Yo creo que cuando Soraya me propone una cuestión alrededor de la pedagogía de la pregunta, a mí me parece que lo primero es, bueno, ¿cuál es la condición de sujeto como posibilidad de la construcción de la pregunta? A mí me parece que esa condición de sujeto es la voluntad que ha de tener todo ser humano de tomar la palabra, de decirla en voz alta, de levantar la mano y decir estoy aquí. Y tengo una lengua, una cultura, una experiencia, un saber, unas inquietudes, unos problemas, unas experiencias propias que quiero comunicar y que forman parte del contexto dentro del cual yo me voy haciendo como persona, ¿no? Entonces eso tiene que ser reconocido. La condición de sujeto tiene que reconocer ese proceso social en el que se construyen las biografías, aparecen los deseos, las experiencias propias, los sentimientos, las pasiones, las culturas, las lenguas propias, como decía, ¿no? Los saberes diferentes. Bueno, pues, y sujetos son también cuerpos que se muestran, cuerpos que dicen estoy aquí, ¿no? Que no se esconden, cuerpos que se muestran también diferentes, ¿no? Y yo creo que es desde ese reconocimiento, desde el que se confiere identidad biográfica y desde el respeto a esa identidad, cómo se puede construir la posibilidad de la pregunta primero, y desde la pregunta, desde la investigación, desde el intercambio, desde el saber horizontal, desde la construcción horizontal de ese saber, la posibilidad del desarrollo integral del ser humano, ¿no? Yo creo que la condición de sujeto es el primer paso para la posibilidad de la crítica y la transformación social, porque requiere de una toma de conciencia del modo en que nos están haciendo, en la comprensión de cómo nos construyen socialmente y cómo actúan sobre nosotros, digamos, esa construcción social, sobre nosotros y sobre el conjunto de los seres humanos, ¿no? Y cómo, de algún modo, el empoderamiento, la capacidad de ser nosotros, de hacernos preguntas propias, de querer decir desde nosotros, eso tiene que ver también con una relación horizontal, con una relación con los demás, con una experiencia, digamos, de cooperación, de construcción colectiva. Nunca desde la posición individual es la que nos compromete éticamente, pero ese compromiso ético individual nos conduce necesariamente a la organización, a la relación, al encuentro con los otros y las otras, ¿no? Esa es una condición, por tanto, que se adquiere en un proceso, la condición de sujeto, en un proceso colectivo, en un proceso intersubjetivo, en un proceso que nos implica en una práctica social. Yo creo que fue un mensaje fundamental de Pablo Freire, ¿no? El sujeto no es un ser aislado. El sujeto requiere de una relación horizontal con otros y con otras personas y de una forma organizada mostrar su empoderamiento, su capacidad de estar presente. Y desde esa presencia pública, desde esa construcción política, la posibilidad de la pregunta. Y desde la pregunta, la pedagogía que se construye con la pregunta. Yo creo que esta sería una primera cuestión. Y la segunda cuestión tiene que ver, bueno, sí que las habéis separado en el seminario. Yo en este vídeo en el que necesariamente tengo que construir esto en relación, pues vamos a pasar a la segunda cuestión, pero yo me imagino que después Soraya podrá cortar y hacer con esto lo que considere más oportuno, ¿no? Bueno, yo creo que desde Freire y desde todo el discurso de la educación popular en Latinoamérica, sobre todo, surge el concepto del círculo de cultura. ¿Y qué es eso? Pues yo creo que es un proceso práctico, pero también teórico, por el que vamos construyendo y revalorizando nuestros propios conocimientos, los que surgen de la reflexión compartida sobre los múltiples aspectos objetivos y subjetivos con los que vamos conformando y regulando nuestra experiencia. Es decir, que el círculo es ese proceso por el que es posible la problematización y desde la problematización la investigación crítica sobre nuestra propia experiencia vital. El círculo nos permite
intercambiar la pregunta, la reflexión, digamos, la inquietud vital, y es un proceso necesariamente que tenemos que hacer juntos. Por eso digo yo, esa relación horizontal, ese círculo horizontal. Bueno, ¿cómo nace el círculo? ¿Por qué nace el círculo? Pues nace yo creo que por la voluntad de cooperación, por la necesidad de la cooperación, porque es necesario el diálogo entre iguales, porque es que es desde el diálogo, desde esa necesidad histórica bueno, dice Freire, de pronunciar el mundo con nuestras propias palabras. Pronunciar el mundo con nuestras propias palabras. Bueno, pues yo creo que esta, en efecto, es la idea central, ¿no? Es dar la palabra a quienes siempre estuvieron silenciados, abrir procesos de reflexión crítica sobre temas y problemas que son elegidos por los propios participantes, que son los nuestros, que son los que a nosotros nos inquietan, nos preocupan, nos sugieren la necesidad de abrir ese proceso reflexivo, y que son discutidos desde el interior de la propia cultura y de la experiencia viva. Esto es muy importante porque parece que la educación ha sido siempre como la imposición de una verdad que venía externa a nosotros. Primero fue la verdad revelada, más tarde la verdad con la ilustración y la verdad demostrada, pero siempre una verdad externa al sujeto, externa a nuestra experiencia, a nuestras problemáticas particulares, a nuestras inquietudes concretas, y entonces aparece la pedagogía crítica y teóricos y como ahora en este caso la persona que estamos estudiando, como Paulo Freire, que dice, no, un momento, es necesario ese lugar público en el que nos construimos entre todos y todas a partir del diálogo, el intercambio y la cooperación. Ese es el lugar en el que nos decimos desde nosotros mismos, es el lugar en el que nos situamos como sujetos, denunciando al mismo tiempo que planificando posibilidades de transformación, posibilidad de cambio. Pensar, diría Freire, desde nuestra condición esclavizada como objetos, dar el salto hacia la capacidad de sentirnos, de sabernos sujetos, ¿no? Bueno, yo creo que esto es, ¿no? El Círculo de Cultura es, por tanto, una estrategia fundamental en los procesos de lo que podríamos llamar, de lo que, mejor dicho, Freire planteaba como los procesos de alfabetización. Bueno, objetivar el mundo, aprender a leerlo críticamente, reencontrarnos unos y otros, sabernos compañeros en ese círculo. Yo creo que esta es una cuestión fundamental. El Círculo de Cultura no es un lugar en el que se enseña, es el lugar en el que se aprende diría Freire, con reciprocidad de conciencias. Reciprocidad de conciencias. Es decir, somos nosotros, ¿no?, los que nos apoyamos unos a otros en el proceso de la comprensión del análisis y la comprensión del mundo. Yo creo que esta es una hermosa idea, ¿no? Es decir, aprendemos juntos, nos hacemos y nos sentimos crecer desde ese espacio horizontal, desde ese espacio cooperativo, desde ese espacio entre iguales, ¿no? El diálogo, un concepto, otra idea fundamental, la palabra comunicada, la herramienta de la alfabetización crítica, un saber epistémico, diría Freire, un saber que se construye, un saber que nace, es decir, desde el intercambio del diálogo entre sujetos, mostrando sus problemáticas, sus experiencias, sus saberes propios, sus condiciones con las que han ido construyendo su identidad. Bueno, yo creo que aquí dos apuntes, muy breves si queréis, pero suficientes a mí me parece para provocar un primer diálogo o una primera conversación. Por un lado, la condición de sujeto como posibilidad, ¿no?, para construir conocimiento y para, desde la construcción del conocimiento, buscar estrategias y políticas de transformación. Y el Círculo de Cultura como ese espacio estratégico desde el que es posible que se dé la condición de sujeto como una condición de un sujeto colectivo, un sujeto de personas iguales, ¿no?, que desde ese espacio horizontal intentan construir un conocimiento alternativo, un conocimiento de transformación. Nada más. Que muchas gracias y que me disculpéis por no poder estar a vuestro lado.
en realidad a mí lo que ahora me gustaría es, primero que nada, someter a debate mis propias ideas y sobre todo escuchar las vuestras y a vosotros y vosotras. Un fuerte abrazo. Wow. Me queda un poco que se le olvidó, para hacerlo otra parte, pero lo voy a poner ahora para ya luego abrir que nos pronunciemos y que escuchemos vuestras voces, que lo acaba de decir también Jaume, y bueno, pronunciar el mundo con vuestras palabras. Yo creo que he aprendido a hacerlo. Dios mío, por favor. No, ese clip ese que no veía. ¿Cómo? Creo que es... Ahora va a ser el mismo, que sí. ¿Cómo? ¿Tengo que abrirlo primero? Ahí, ahí. Eso es. Ese es. Ahí. Y ahora puedes compartir y selecciona el vídeo que acabas de abrir. Eso tienes que emparejar. Y no está. Lo puedo minimizar, ¿no? No, pero si no, no. Sí, minimízalo y vete Tienes que aquí. bajar, tienes que reducir la pantalla. Las dos flechitas de abajo. Vale. Ahí ya estaba. Todavía una cuestión ¿Me oye bien? que olvidé en el vídeo anterior y que tiene que ver con la pregunta que hace Soraya sobre la relación entre el pensamiento y ahora el trabajo de Freire y los movimientos de renovación pedagógica. Y yo intentaría todavía abrir un poco más la cuestión y decir, bueno, y todo esto en el presente y en los maestros y las maestras del presente, ¿qué tiene que ver, no? Un breve apunte, muy breve. Freire decía que somos caminando. Y yo me pregunto, ¿qué mueve hoy a una maestra o un maestro a acudir, contrariamente al viento de la individualización neoliberal, acudir a encuentro con los otros y las otras para pensar juntos y construir juntos y juntas un saber alternativo, un saber de renovación pedagógica? Bueno, en nuestro caso, las escuelas de verano de los movimientos de renovación pedagógica fueron ese espacio. Las escuelas de verano y los seminarios de invierno después de los movimientos de renovación, el propio movimiento en sí, era esa posibilidad de encuentro, esa posibilidad de círculo de cultura de verdad, desde la que construir juntos un saber de renovación pedagógica. Yo siempre he dicho que he aprendido básicamente las ideas más interesantes o los proyectos que más me han ilusionado o las experiencias de las que me he sentido más satisfecho desde los saberes cultivados en las escuelas de verano de los movimientos de renovación pedagógica. A mí me parece que Freire y Freinet y Ferrer y la Institución Libre de Enseñanza, bueno, y todo un movimiento después de... Vale, son textos, son libros, son experiencias, son autores, pero lo que hay detrás es la inquietud y el deseo de un movimiento de maestros y de maestras por querer cambiar las cosas dentro del aula, hacer una revolución en su propia práctica pedagógica, pero también cambiar las cosas fuera del aula, que esa es otra de las enseñanzas fundamentales de Pablo Freire y de Freinet y de toda la gente comprometida con la renovación pedagógica. Cambiamos las cosas dentro del aula, pero las hemos de cambiar también en la calle. Y cambiamos la calle, pero no podemos dejar el aula como si estuviéramos todavía en el siglo XIX o en la época de los monasterios y las catedrales y los libros de texto como organizadores totalizando la relación pedagógica dentro del aula. Eso no puede ser, ¿no? Bueno, pues yo creo que Freire es básicamente el contagio con el deseo, el contagio del deseo, mejor dicho, el deseo de movernos, de romper el aislamiento, de romper la pasividad conservadora para estar juntos
en una experiencia de revolución, de cambio, de transformación. Gracias y disculpad la interrupción. Bueno, muchas gracias. Se lo transmitiremos. Creo que a Jaume el poder haber estado aquí presente, aunque no esté presente. Me gustaría que, bueno, pues que compartiéramos lo que se nos ha venido a la cabeza, compartiéramos y ahora qué, Freire, cómo está, qué pasaría, qué diría si estuviera aquí o estuviera en nuestro centro o estuviera en nuestro barrio o en esta comunidad. Me gustaría que no importa, si no tiene por qué ser pregunta, puede ser una reflexión, pero sí que me gustaría que fuera una mesa redonda y que pudierais compartir lo que pensáis. Traemos el Marqués de Leganés aquí, en el seminario, que estábamos ahí más recogiditos, ¿verdad? No se oye, Soraya. Uy, espera, Marta, dicen que no se oye. O un poquito más alto. O un poco más alto, quizá. Pues te digo, ¿Se oye? que gracias a los tres, que nos habéis dado muchísimas... Mejor ahora. Todo a ti, Soraya, porque lo que hemos hecho en el seminario es un círculo de cultura, claramente, ¿no? Hemos compartido nuestros aprendizajes desde nuestras experiencias muy diversas y muy personales, y creo que además se establece un vínculo muy, muy bonito y del que creo que hemos aprendido muchísimo, sobre todo a ser sujetos. Porque lo que ha dicho Jaume me planteaba eso. ¿Cómo podemos ser sujetos emancipadores si no nos liberamos nosotros, si no analizamos de toda la carga antiemancipatoria, de todos estos valores, ¿no?, ideológicos que la cultura general nos está dando? Pedir ese círculo de cultura sin haber empezado por uno creo que va a ser difícil. Y creo que ese proceso además debe ser continuo en nuestra visión y en nuestra vida como ciudadanos. Y luego, evidentemente, sí, poner todo eso en común. Este sábado estaba con Julio también y con mi grupo de CREP, de Movimiento de Renovación Pedagógica de Parla, y a mí me parece fundamental, porque yo lo que aprendo lo aprendo colectivamente y de manera horizontal, está claro. Pero creo que el proceso, yo ahora pondría cómo ser sujetos y cómo, y es lo que yo me planteo muchas veces con mis alumnos de Parla excluidos y oprimidos, ¿no? Que sabéis que lo he dicho muchas veces en el seminario. Para mí esa es mi gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacerles sujetos? Y eso lleva no solo a lo material, como decía el compañero antes, sino a toda esa capacidad de poder sentirse con voz, de poder sentirse parte de toda esa comunidad que muchos de ellos no están. Y creo que ante eso pues habrá que saltarse todo lo que haya que saltarse, buscando las brechas y las rendijas para convertirlos en sujetos, y no en esos objetos tantas veces rotos, ¿no?, que hablamos una y otra vez en el seminario. Gracias, Soraya. Gracias, Marta. Gracias. Por aquí, no sé tu nombre. Yo soy Elena. Elena. Os quería realizar una pregunta como pedagogos, porque me he encontrado un problema en las escuelas de adultos. Yo, por ejemplo, he tenido historias de alumnos que no están alfabetizados, aunque, por ejemplo, estaban en cuarto de la ESO. Y cuando he ido a la escuela de adultos a preguntarles, ¿pero qué se puede hacer con la gente que no está alfabetizada? Pues hay profesores que me han respondido que ya no es posible que se puedan alfabetizar a estas edades. Y yo me quedaba absolutamente desconcertada porque yo tenía en mi memoria recuerdos como el de Lute, por ejemplo, que era una persona que era analfabeta y había aprendido en la cárcel y tal, y es que me decía, no, ya el cerebro ha aprendido lo suficiente y es como, y yo, claro, yo estudié economía y yo decía, pero digo, a mí esto no me cuadra, y me sentía muchísima incomodidad. Entonces, cuando estaba viendo todo esto, pues, por favor, porque si el cerebro, no, pero es que me decían así, no, es que es totalmente imposible, ya no pueden aprender nada, no pueden escribir, no. Y es una sensación muy dura, no sé. Nosotros y nosotras hemos alfabetizado desde 80 años. Claro, es que a mí me parecía, encima no sepas, o sea, que no, pero que, de verdad, que es como muy generalizada esta postura de vida de ver. Seguro que la ha aprendido, es cierto.
Había pedido Isabel turno de palabra, más turnos. Yo en la línea que decía el compañero de la PROCE, aquí nosotros, bueno, de hecho tenemos un método de alfabetización de personas migrantes que se hizo desde el equipo de comisiones y de compañeros y compañeras voluntarios que atendíamos, trabajábamos aquí y en el San Isidro. Dábamos clases y hemos alfabetizado a muchas personas, pero yo personalmente tengo la experiencia que también en la línea de compartir nuestras vivencias y cómo nos hemos, ese sentir, ¿no? a Freire, para mí la entrada en la profesión fue la primera vez que a una señora, pues yo trabajé en el centro de adultos de Villalba, la primera vez que una señora de una edad de unos 67, la vi leer, leyó. Es la emoción, lo más importante que yo sentí ese día que podía hacer y que podíamos hacer como maestros y maestras, como profesores y profesoras. Y una compañera me dijo, bienvenida, bienvenida a la docencia, me dijo en ese momento. Y era una señora que, bueno, pues tenía esa edad y era una mujer, bueno, pues que había estado totalmente desautorizada en el sentido amplio de la palabra a lo largo de toda su vida. No había tenido autorización para aproximarse a la educación en el contexto de su familia. Se aproximó al centro de adultos en un proceso de buscar empoderamiento, de buscar legitimación, autorización, cuando se quedó viuda. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. En ese sentido, vamos, es una consecuencia también del momento. Yo en este sentido también dos cuestiones así de pinceladas para el debate. Antes, cuando hablaba y para el debate incidía en poner el acento en el tema de la naturaleza política de la educación y la naturaleza política de nuestra profesión, yo traigo a la realidad que lo que está pasando en Brasil, en el Brasil de Bolsonaro con Freire. Un estudio del 2016 recogió que Freire es el segundo pensador en ciencias sociales más citado en la bibliografía del mundo mundial. Bolsonaro tiene una guerra contra Freire y sabe muy bien por qué el Brasil de Lula no sería posible sin lo que supuso todo el proceso de las campañas de alfabetización que inició Freire. Esto lo tenemos que saber. No es casual que no haya habido espacio en estos tiempos que nos ocupan de la innovación, que estamos hablando de innovación todo el día, de las, entre comillas, las nuevas pedagogías. No ha interesado para nada traer al momento, es un momento en el que se consume mucha innovación, para nada este tipo de planteamientos a los que nos hace pensar Freire en ellos, ¿no? Esta pedagogía para la liberación, esta pedagogía de identificar a los oprimidos, de la conciencia, de hacerlo en procesos colectivos, colaborativos, horizontales, que son palabras subversivas, son conceptos subversivos para los regímenes y en particular para la ultraderecha. No lo olvidemos, Bolsonaro en su campaña electoral decía que iba a entrar con tanquetas al Ministerio de Educación para acabar con todo lo que tuviera que ver con Freire, ¿no? Y además en los primeros meses de su mandato se despidieron profesores en las universidades, se aniquilaron proyectos que tenían que ver con la pedagogía de Freire. El pensador, el educador más famoso, más importante que tiene Brasil, porque el proceso de alfabetización de Brasil es un referente mundial. O sea, transformó el país, transformó la sociedad y lo hizo con personas, para también cerrar por ahí tu pregunta, con personas de todas las edades que estaban también sin haber estudiado, en este caso, como decías tú, totalmente sin haber estudiado carreras universitarias, pero totalmente alienados, ¿no? Las referencias a esas palabras generadoras es básico, es interesantísimo, es muy motivador para poder entender
cómo podemos hacer esos procesos, ponerlos en marcha y cómo es posible con todo tipo de personas. Yo me tengo guardado para luego una cosita sobre la pedagogía de la esperanza, pero me viene lo de la pedagogía de la esperanza aquí ahora, ¿no? Y luego lo que decía la compañera, lo que decía Marta, es que lo comparto plenamente, o sea, yo lo quería dejar caer ahí, o sea, es que tenemos que estar en proceso los educadores permanentes de formación. Yo en este momento encuentro brechas que quiero compartir con vosotros. Yo siento brechas con algunas claves sociales de las que me siento lejos, o brechas también de comunicación de nuevos lenguajes, no solo las nuevas tecnologías, sino este impacto arrollador de lo que nos está pasando en los últimos meses aquí en Madrid, ¿no? Y en ese sentido creo que ¿verdad, Soraya?, que tenemos que jugar nosotros un papel también para hacer multiplicar esos círculos de lectura, de aprendizaje, de construcción colectiva, de emancipación colectiva. Tenemos que encontrar una forma de salir de este momento y comparto contigo que esa es una vía. O sea, con mucha humildad, si queremos transformar, vamos a empezar por nosotros mismos, por nosotras mismas y en ese diálogo permanente. Totalmente. Julio. No, decir que el modelo de educación que tenemos, que es la educación transmisiva, academicista, que es la dominante, es la que niega la posibilidad de un aprendizaje permanente. Y eso es lo grave. En cuanto te sales de las estructuras académicas y los currículos academicistas, se niega a los sujetos su capacidad de ser sujetos. Entonces, todo el proceso educativo en la escuela del capitalismo total en la que vivimos, que es la que denuncia Freire y que es la que tenemos obligación de seguir denunciando nosotros, el proceso es un proceso de expropiar a las personas la capacidad de ser sujetos de sus vidas, que era lo que planteaba Jaume Martínez Bonafé a partir de Freire, ¿no? Somos sujetos sujetados incapaces de sujetar a quien nos sujetan, valga el juego de palabras. Entonces, todo el proceso de analfabetización en la que se somete a la ciudadanía a través del sistema educativo requiere procesos nuevos de realfabetización desde una conciencia crítica y ética que lleve al compromiso de todos los seres humanos en su propio desarrollo, en el desarrollo colectivo, en el encuentro humano, en la construcción del elemento central en la sociedad utópica que buscamos desde hace tiempo. Y es ir construyendo lo que Pablo Freire llama los inéditos viables. Al hablar de utopía, él dice, podemos ir construyendo inéditos, desconocidos, pero que son viables. Y hoy es fundamental construir un sistema educativo radicalmente diferente al que tenemos. Ir a la raíz. Y eso significa generar una metamorfosis profunda en nuestro sistema educativo a partir de un modelo, un pensamiento, una idea diferente a la dominante, que es la impuesta. Entonces, hoy no solo es posible, es fundamental alfabetizarnos para desalienarnos y alfabetizarnos en una conciencia crítica informada por la pedagogía de la autonomía, que es el libro al que yo quería hacer referencia. O sea, cómo los docentes, el subtítulo es saberes necesarios para una práctica educativa. Los saberes necesarios de la actual práctica educativa es que tú sepas los contenidos de un currículum oficial impuesto, ¿no? Sin embargo, los saberes necesarios para una práctica educativa crítica
que genera sujetos, requiere otras cosas. Algunas de los que dice solo cogiendo el índice, de los enunciados del índice de la pedagogía de la autonomía, que es una síntesis de todo el pensamiento de Freire, porque lo escribe en 1996, su último libro, y él muere en el 97. Y además lo escribe después de un libro precioso de cartas a... ¿Cómo es? ¿A Cristina? Que recoge todo su proceso vital. Y en Pedagogía de la Esperanza, que es donde él cuenta, retomando su contacto y su recuerdo de la pedagogía del oprimido, es donde él cuenta todos sus procesos vitales que ha ido viviendo, sobre todo desde que se decide hacerse educador, para construir una mirada que es la mirada de los oprimidos. Que tú has planteado un tema muy interesante, y es quiénes son hoy los oprimidos. ¿Qué hay de nosotros de opresores y qué hay en nosotros de oprimidos? Al margen o a la vez, precisamente por situarnos en una clase social determinada, como es la clase media aspiracional en la que estamos. Entonces, son los interrogantes que nos plantea hoy la pedagogía de Freire. Dice, por ejemplo, tiene 3 capítulos. No hay docencia sin discencia. Discencia es un neologismo que utiliza él para decir no hay docencia sin aprendizaje. Ahí habla del método, de la reflexión crítica, de la asunción de lo nuevo. Bueno, un segundo capítulo es enseñar no es transferir conocimientos. Esta es una cuestión central. Hoy toda la pedagogía y toda la enseñanza a partir de la enseñanza ilustrada basada en el conocimiento oficial, se sustenta en que el alumno no sabe nada y que hay que transmitirle todos los saberes. Es la autoridad del poder del saber, al que no queremos renunciar ni los de izquierdas, ni los críticos con el neoliberalismo y con este sistema educativo. Y eso es gravísimo. Este capítulo es fundamental para reconocer que el conocimiento no se transmite, sino que hay que aceptar, reconocer y valorar el conocimiento del alumnado con el que llega, con el que está, para hacer propuestas donde sea el propio sujeto, en su ser sujeto, el que transforme y el que haga suyo el proceso de conocer. ¿De acuerdo? El tercer capítulo es enseñar, es una especificidad humana. Y ahí dice, enseñar exige competencia profesional y generosidad, exige compromiso, exige comprender que la educación es una forma de intervenir en el mundo, exige libertad y autoridad, exige una toma consciente de la democracia, exige saber escuchar, ser conscientes de que la educación es ideología, está ligado a la educación es política. Enseñar exige disponibilidad para el diálogo y enseñar exige querer bien a los educandos. Es un libro que yo recomiendo porque normalmente a los que queremos conocer a Freire no solemos llegar a él, y es básico. Y bueno, tenía aquí más cosas. Una frase que dice en la página 39 es: corremos hoy el riesgo de caer seducidos por la tiranía de la libertad. ¿Sabéis, no? ¿Teníamos que traer o no? No, porque la frase acaba así.
Dice, o por la tiranía de la autoridad, trabajando en cualquier caso en contra de nuestra incipiente democracia, que es lo que hace hoy la tiranía de la libertad de nuestra Comunidad de Madrid. Así que, seguro que algo os ha sacado. Pues venga, compartirlo. ¿Qué es lo que llega? ¿Qué es lo que remueve? ¿Qué es lo que lo podemos llevar o a nivel personal o a nivel al aula, en casa? ¿Qué es lo que podéis compartir? ¿Cómo, y ahora que conocemos a Freire o no le conocemos? ¿Está presente o no está presente? Pues yo me doy cuenta. María. Sí. Hola. Yo me doy cuenta de que está presente, bueno, conocía un poquito de la obra de Freire y bueno, estas auténticas maravillas y oportunidades de reflexión que nos da. Pero me doy cuenta de que realmente está presente en muchos otros aspectos de la vida, en autores y autoras, sobre todo de los últimos feminismos que he ido leyendo, y están impregnadísimas de todo esto, ¿no? De lo que sería, bueno, el conocimiento construido a partir de un trabajo común, ¿no? No podemos tener verdades completas si no tenemos muchos puntos de vista que se crucen y que consigan construir una realidad un poco más próxima a todos los que la estamos contemplando, ¿no? Y también en el aspecto de... Ay, se me ha ido totalmente, lo tenía ahí. Es que lo tengo cogido con pinzas porque son tantas cosas que de repente me interpelan, pues eso, de otras lecturas que he hecho que en principio parecían no tener nada que ver con esto y de repente ahora como que me están encajando, ¿no? Unas cosas con otras. Pero bueno, y principalmente en esto de los relatos construidos, ¿no? Sobre todo también desde el punto de vista del colonialismo, pues también me han caído aquí como muchas fichas hoy, después de todo el seminario completo, de repente me empiezan a encajar muchas piezas por ahí, ¿no? Y bueno, he alucinado con lo que has contado, Elena, porque es verdad que estamos muy alienadas, que la burocracia y la desesperación nos puede hacer pensar que hay poco que hacer, porque pensamos en las personas, no pensamos en sujetos, sino en recipientes vacíos, y claro, pues si empezamos por ahí, pues muy mal vamos, pero hasta ese punto, ¿no? De que pueda decir una persona adulta, joven, incluso, pero ya no sea capaz de nada, entonces ¿qué va a ser? Como no sea alfabetizado, el primer día va a ser una nueva posibilidad. O sea, ese insulto a la inteligencia y a la integridad de las personas, me parece brutal que hoy en día tengamos profesorado así. La verdad es tristísimo, es muy preocupante. También venía un poco, bueno, yo estoy, Isabel, esperando que hables de esa pedagogía de la esperanza, porque estoy ahora mismo destruida con esa sensación. Luego, pues claro, cuentas pues, una persona de 80 y de 90 y que de verdad se lo proponga con ¿cómo se dice? Con el impulso y con la sí, ganas, pero con la voluntad. Ganas, bueno, no me sale la palabra, no era ninguna de esas, pero nos salvamos a ninguna. Con la motivación, gracias. Con la motivación adecuada, que además no tengo yo que adivinar, porque es la propia persona la que, si yo la dejo mostrarse, va a descubrir su propia motivación, pues se puede llegar hasta donde decida, siempre acompañada, ¿no? Y lo que voy a aprender yo detrás de todo eso, además, ¿no? Que es lo que decíamos. Yo no puedo enseñar sin aprender, es imposible. Eso no. Gracias, María. Por aquí. Lo que decía María, Un poquito más alto, por favor. Para los de casa. yo creo que es que, a ver, para poder enseñar a la gente así, que hay dos partes, ¿no? Está la persona que no es muy mayor, que tiene mucho entusiasmo, mucha voluntad y terminan aprendiendo, porque son personas que quieren. Y luego está el alumno que decía de Parla, que yo os he tenido. Es maravilloso, por cierto.
Yo los he tenido en Villaverde, o sea que cada uno en sus diferentes sitios fue labrada, que es distinto, que son personas que podrían, pero realmente no quieren. Y eso es mucho más complicado que la persona mayor adulta. Yo también era adulto, y los adultos son esas personas que ellos tienen mucho interés, y tú puedes ayudarles fácilmente. Y otra cosa es el adolescente que se niega porque se desprecia a sí mismo. Es decir, es un problema interior que no abordan. Es decir, tú cuando rascas ahí en esos niños, en esos adolescentes, te das cuenta que con las condiciones que tienen, demasiado están haciendo. Es decir, enseñar sin saber lo que hay detrás de las personas es muy difícil. Es decir, hay que saber qué les está pasando. Y llega el momento que ellos tienen que tener ese clic. O sea, el problema es que como tienen un desprecio tan grande a su persona, por donde está viviendo y por lo que está viendo, entonces tiene que tener un clic en el que él diga, me engancho. Entonces tú siempre tienes que intentar que vea que hay una forma de aprender y llegar hasta un sitio, crear entusiasmo en las clases, porque el problema es que si tú le metes un rollo, el chico se te duerme, o sea, porque no sé cómo explicarlo, pero yo que siempre he dado las clases pregunta y respuesta, que siempre me decía, es que yo no sé dar un rollo, o sea, no sé hacer eso, yo siempre he hecho preguntas y respuestas, y yo he aprendido mucho de mis alumnos, se me ocurrían cosas de lo que ellos me contaban. Entonces, cuando ellos ven que te dan una idea y que tú la captas, y entre varios hemos hecho algo, eso para ellos es increíble. Incluso no, o sea, te van al Museo de las Matemáticas y saber que han hecho un puzzle y que ellos creían que no se podía hacer nunca, que no iban a hacer nunca, vienen contentísimos. De ahí a que luego consigas los objetivos que te marcan y lo que tienes que evaluar, pues a veces no es posible, efectivamente, porque como dice Julio, pues los currículums, por lo menos de matemáticas, no sabemos quién los ha hecho, que son horrorosos. O sea, eso no se puede dar, es inviable. Estamos hablando, primero de bachillerato es inviable. Y todo el mundo lo hace como dice, contándoselo a sí mismo, no a los demás. Dice, en un día he dado yo la cónica, digo, hombre, te lo sabes tú que te la sabes, porque es imposible. En un día, como dices, en el concepto de lo que es una cónica, es imposible que nadie entre, salvo que tú ya te lo sabes. Y eso lo he oído yo en un departamento. Siendo jefe de departamento, digo, es imposible que tú ya hayas dado eso. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que eso se tarda 3 semanas. Es una cosa así. Te sale tan contenta de que ha dado todo eso en un día. Eso lo he vivido yo. Entonces, hay que decir, mire usted, esta parte del currículum hay que quitarla. Es que es inviable, pero nadie es capaz porque no tienen valentía de hacerlo. No tienen valentía porque si tenemos valentía, tenemos un expediente. Y gente con un departamento de matemáticas donde he dicho esto está hasta aquí, no se puede, te llama el inspector, oiga usted, tiene que dar todo. Si no lo damos todos, esto es horroroso. Cuando es falso, se ha demostrado que dando poco bien es mucho mejor que mucho mal. Y te lo ponen a los coreanos. Y el mismo señor que luego te evalúa y te pone verde, ha publicado que el coreano dice que es mejor dar menos. Contradicciones máximas. Pero ha pasado, Ismael Sanz lo pone todos los días. Ismael Sanz, que es el ideólogo de Madrid, dice que eso es mejor dar menos porque se produce más. Pero sin embargo en Madrid tiene que dar todo el currículum. Y se ensalza a Osorio de ello. Dice, sí. Aquí se da de todo. Los colegios de monjas y de curas, los que llevan el sí delante del currículum, perfecto. Y nosotros los de la pública no. Eso lo dice así. Y la familia lo valora. Estamos engañando a la gente. Pero ¿quién llega luego lejos? Los míos. Esos que un día despertaron han llegado lejos, porque yo no sé si llega. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a Oliva y cerrar la mesa. Oliva. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la mesa redonda y he disfrutado mucho escuchándoos. Y yo enlazo por ahí, por el disfrutar y el ser capaces de generar en esta mesa redonda, en nuestra aula, con nuestros chicos y chicas, pues ese ambiente, ese estado de alegría, de felicidad y ese contexto
que es un contexto de aprendizaje, pero también es un contexto de juego y sobre todo es un contexto de disfrute y de entusiasmo, ¿no? Cada uno en la rama, en el ámbito que le toque y que le corresponde y para el que mejor está preparado. A lo mejor desde la música, que es mi punto de vista, pues es más sencillo o se presta más a ello, ¿no? Pero yo creo que tenemos que priorizar eso, que ser capaces de generar en el aula un estado, un ambiente y un espacio de buen rollo para nuestros alumnos, de felicidad, de sentirnos alegres y felices, y que eso esté blindado con las desventajas que pueden traer o no los alumnos, ¿no? El alumnado puede traer desventajas de muchos tipos, no solo económicas o socioculturales, ¿no? Pueden traer desventajas precisamente por ese contexto neoliberal que nos invade y que en algunas familias está muy arraigado, ¿no? Y precisamente pues ese alumnado que a priori no nos parece muy desventajado, pues viene a las aulas de secundaria con unas taras ahí impuestas por una familia pues que a lo mejor le ha dado demasiada importancia a lo material, a las notas numéricas, a que se sepa pues eso, todas las pues estas guías que tenemos y estos gurús que tenemos en la educación, ¿no? que nos vienen a decir algo muy antiguo, que es que con la sangre la letra entra, ¿no? Pues te llegan esos niños muy acartonados en primero de la ESO y en segundo de la ESO, muy encorsetados y nosotros podemos utilizar nuestra aula y nuestro espacio como un espacio seguro para el juego, para soltarse, para conocerse y para que ellos se conozcan, ¿no? Desde la felicidad de ser y de estar en ese momento, en mi caso, ya digo, pues haciendo música, ¿no? Y bailando y riéndonos con ese contexto artístico. Muchísimas gracias por la mesa. Gracias, Oliva. Muchas gracias. Pues vamos a ir cerrando. Esto es el principio de fin del seminario.